Queridos amigos y amados hermanos, los saludamos de nueva cuenta con la hermosa y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. En este momento les saludamos desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo precisamente desde la Escuela Superior de Estudios Interculturales, antes conocida como Escuela de Misiones Internacionales, donde estamos impartiendo un tema con los estudiantes de misiones y el tema es precisamente, o la clase es guerra espiritual e intercesión en las misiones. Bueno, pues ahora yo quiero transmitir un tema, compartir una porción de la escritura que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 al 24. Y dice la palabra de Dios: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Bueno, mi querido hermano, como iglesia del Señor, nosotros estamos viviendo momentos cruciales, momentos decisivos, y en estos tiempos se está hablando de un mover de Dios que está tocando países, que está tocando lugares donde el poder del Espíritu Santo está alcanzando multitudes, donde las manifestaciones del poder de Dios acompañan a la proclamación del Evangelio. Y bueno, para nosotros se extiende el reto o el desafío de ser una iglesia que trascienda, de ser una iglesia con la capacidad de transformar la sociedad, de conquistar o alcanzar el mayor número de corazones para Cristo, y bueno, ser cristianos que manifiesten el poder de nuestro Señor, y llenar con el Evangelio las naciones de la tierra. Quizás pensar en esto puede parecernos algo imposible, algo difícil de alcanzar. Sin embargo, tú y yo tenemos a un Dios que todo lo puede, un Dios para el cual no hay nada imposible, un Dios que puede lograr su propósito o su voluntad aún en medio de las circunstancias más adversas que pueden operar en el mundo. Pero para que esto sea posible, Él necesita vidas que sean depositarios de su poder, o a través de las cuales Él pueda derramar su poder para darle buen uso. Y ese poder tiene el propósito de otorgarnos fuerza a la palabra que predicamos. Ese poder tiene la capacidad de quebrantar corazones, ataduras, romper fortalezas, y es precisamente el fuego de su gloria. Y vamos a ver a continuación cómo el fuego de Dios es capaz de cambiar el curso y el destino no solo de un corazón, sino de toda una nación, como lo vamos a contemplar en Israel, el pueblo de Israel a través de este capítulo 18 de Primero de Reyes. Todo Israel se volvió al Señor en un instante, pero también vamos a ver el celo de un hombre llamado Elías, a quien se le conoce como el profeta de fuego y cuyo nombre significa Jehová es mi Señor. Él se atrevió a confrontar al rey Acab, a los profetas de Baal, se atrevió a confrontar al pueblo de Israel, a definir a quién habrán de seguir, si a Baal o a Dios. Pero tienen que marcar bien su adoración, no deben de claudicar entre dos pensamientos. Es el reto, es la confrontación de Elías, y bueno, pues para esto les lanza un reto, un desafío que tiene como propósito de demostrar quién es aquel Dios que puede derramar fuego del cielo, ¿sí? Quién es el que sobrenaturalmente puede derramar fuego sobre el altar. Y vamos a ver algunas acciones que hizo Elías, para preparar el altar de sacrificio, de modo que hubiera un sitio disponible para el fuego de la gloria de Dios, y cómo nosotros, los hijos de Dios, podemos prepararnos para que ese fuego que descendió sobre el Carmelo y que un día llenó el corazón de aquellos hombres en el aposento alto en el día de Pentecostés, pues también llene nuestras vidas. Lo primero que hizo Elías fue restaurar el altar de Jehová.
que estaba arruinado. Pero para esto antes debo comentar en el contexto de la Escritura que al ser más los profetas de Baal, pues Elías les dio la oportunidad que ellos fueran los primeros que prepararan el altar, que pusieran el sacrificio, pero que no pusieran fuego debajo. En la antigüedad, pues a Baal se le conocía como el señor de las moscas, y había una estatua propia de Baal, con el hocico, vamos a decir, muy, muy pronunciado. Y una de las formas de adorar de los sacerdotes o de aquellas personas que subían a adorar a Baal era precisamente hacer sus necesidades sobre el hocico de esta estatua o de este ídolo, y desde luego este excremento atraía la atención o atraía a las moscas al ídolo. Por eso se le conoce como el señor de las moscas. Y bueno, pues también ellos usaban cierta resina oleosa o aceitosa, la mezclaban con excremento seco y las ponían debajo de la leña. Total que ellos, mientras estaban adorando a su ídolo falso Baal, el sol, el calor incidía sobre esas resinas, y esto provocaba que la resina juntamente con el excremento ardiera y pues diera la apariencia de un fuego sobrenatural. Por eso también, a la par del descuido espiritual del pueblo de Israel, ellos cayeron en el engaño de pensar que Baal era un dios sobrenatural y que era capaz también de responder y de guiar a la vida de una nación. Pero nos vamos a dar cuenta de que los ídolos, ante la gloria de Jehová de los ejércitos, nada son. Entonces vemos que ellos prepararon el buey y bueno, comenzaron a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Gritaban: Baal, respóndenos, pero no hubo voz que respondiera. Y entonces al mediodía pues Elías comenzó a burlarse de ellos, diciéndoles que gritaran en alta voz, porque pues él estaba muy ocupado como para atender a sus profetas, ¿no? Ellos se cortaban, se sajaban con cuchillos, hacían chorrear la sangre, pero sin embargo, a pesar de que hicieron todos estos ritos y gritaron frenéticamente, pues no hubo voz que respondiese. Entonces dice la palabra de Dios: Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó a él, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Fíjense, la condición espiritual de un pueblo que debió haberle dado la gloria a Dios y debió haber conducido a todas las naciones al conocimiento del Dios único y verdadero. Ellos tenían descuidado el altar de Jehová. Pero dice la palabra del Señor que dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Vemos la condición espiritual en Israel. Y tomando 12 piedras, Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Debemos entender, hermanos queridos, que hablar de restauración es volver una cosa o un objeto a su estado original. En este pasaje nos habla acerca de la condición espiritual que imperaba en Israel, ¿sí? Estaba plagado de idolatría, estaba plagado de pecado. El corazón de toda una nación se había volcado hacia ídolos muertos y se olvidaron del Dios único y verdadero, el creador del universo. Y esto se reflejaba en la condición misma del altar. Estaba arruinado. No sé cuántos días, meses o años habría permanecido así, sin rendírsele sacrificio, sin rendírsele adoración a Dios, y podemos pensar, hermanos, que estaba derrumbado, sucio, etcétera, ¿verdad? Pero vemos a Elías con un corazón encendido por el celo de Dios, tomando su turno en el desafío de fuego. Bueno, él escoge 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel, para con ellas edificar un altar a Dios. Con estas 12 piedras juntas, hermanos queridos, construyendo el altar o constituyendo el altar, Dios está hablando al corazón de Israel de que era tiempo de que Dios gobernara nuevamente su pueblo, de que Dios gobernara el corazón de esa nación. Y esto para nosotros tiene un significado muy profundo. Si hemos de anhelar el fuego de su gloria, si hemos de anhelar el fuego de Dios, debemos comprender que para recibirlo, Dios quiere ver primero un altar preparado para que Él pueda derramar
su presencia, ¿sí? Si queremos ver bendiciones, si queremos ver grandes cosas de Dios, si pensamos en alcanzar multitudes, si pensamos en vidas y ministerios prosperados, necesitamos el fuego de su presencia y necesitamos que la gloria de Dios gobierne nuestras vidas. Y pues hemos visto el primer elemento que restauró Elías para que el fuego de Dios descendiera. Y bueno, así vamos a pasar unos instantes a unos comerciales y a unas alabanzas. Entonces vamos a seguir con la ayuda de Dios. Bueno, pues volviendo al segundo punto, dice la palabra del Señor, después de haber arreglado el altar que estaba arruinado, dice, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Bueno, ya lo dijimos anteriormente, que lo primero que hace Elías es restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado. Y esto a nosotros, bueno, nos lanza un desafío, de examinarnos a nosotros mismos, de ver si no hay otros altares en nuestro corazón. Recuerda que tu corazón y mi corazón es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Fuimos comprados a precio de sangre y el Señor ha derramado su fuego sobre nosotros. Por eso nosotros debemos ver si no hay otros altares que estén opacando o sofocando la gloria de Dios, de manera que sobre nosotros debe venir la determinación de derribar cualquier altar ajeno que esté en nuestro corazón, sea idolatría, personas, objetos, dineros, pecados ocultos, etcétera. Pero a continuación, el segundo acto que hace Elías es hacer un altar alrededor hacer una zanja alrededor del altar de Dios. Hacer una zanja alrededor del altar de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de apartar lo santo, lo puro del resto de la tierra que está en pecado, ¿sí? A través de este acto, Elías nos habla de un principio que opera o que nos lleva a encontrar el favor de Dios, y es un principio que a pesar de que pasen los años o los siglos, no debe de cambiar, ¿sí? Debe de mantenerse ese principio en integridad en el corazón de Dios, en el corazón de su pueblo o en el corazón de del mismo cristiano. Y es precisamente la santidad. La santidad es un principio que nos lleva a encontrar no solo el amor, sino el favor y el poder de Dios, ¿sí? Debemos reconocer que santidad significa ser apartado para un propósito, ¿sí? Ser apartado definidamente con un propósito, con un objetivo. Y bueno, la tierra de Israel estaba en pecado, pero el hecho de que Elías apartara el altar de Dios por medio de una zanja o a través de una zanja, nos da la idea de que él está dedicando ese pedazo de tierra para un propósito divino, para un propósito santo. Por eso lo constituye en un lugar apartado para la gloria de Dios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés en el desierto de Madián, a quien Dios lo llama para ser el libertador de Israel, sobre la esclavitud que tenía Egipto en él, después de 430 años. Entonces él en cierto momento, él estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y vio una zarza arder. Y el hecho de que no se consumiera la zarza llama poderosamente la atención de Moisés. Y bueno, él va a ver por qué causa la zarza no se consume, mas sin embargo una voz le llama en medio del fuego y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando, tierra santa es. Esto a mí me hace pensar lo que es el poder de la santidad de Dios, ¿no? Es una zarza común y corriente, es un pedazo, es tierra seco, estéril, desértico, pero basta que el fuego de Dios se pose sobre esa zarza y sobre esos metros cuadrados del desierto para que ese lugar se convierta en un lugar santo, en un lugar apartado, ¿sí? Más que una zarza o más que un pedazo de tierra, querido hermano, nuestro corazón es el lugar donde Dios habita, donde Dios mora, y su fuego anhela encender nuestras vidas
vidas en un fuego que no se apaga, pero el elemento principal en nuestras vidas que atraerá su gloria es la santidad. Vivir en santidad implica estar dispuestos, queridos hermanos, a hacer una zanja, a arrancar aquello que pudiera contaminarnos, a apartar de nuestras vidas para Dios, de modo que podamos nosotros cumplir sus propósitos, ¿sí? Reconocemos que la situación en el mundo actualmente es muy difícil, los valores morales, los valores éticos, los valores espirituales se han quebrantado, y bueno, últimamente a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo, y el enemigo, al igual que el rey Nabucodonosor en Babilonia, ha levantado ídolos para que el mundo los adore, sea música, sea moda, sea poder, sea placer, etcétera. Esto con el propósito de ejercer una presión interna contra una presión interna contra la iglesia del Señor. Y bueno, ha hecho calentar el horno 7 veces más de lo normal, con el propósito de destruirnos, de destruir el propósito de Dios. Mas sin embargo, nosotros debemos de reconocer o seguir el ejemplo de aquellos 3 jóvenes hebreos que mantuvieron sus convicciones, mantuvieron su compromiso con Dios, mantuvieron su fidelidad ante el rey Nabucodonosor y prefirieron ir al fuego que negar a Dios y adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y ellos, aunque fueron echados al horno de fuego ardiente, el fuego de santidad que había en sus corazones era más intenso, de modo que el fuego del mismo horno no pudo quemarlos, no pudo destruirlos, no se percibió olor en sus vestiduras, ni un cabello se quemó. Entonces yo te preguntaría en esta tarde, ¿olemos a humo u olemos a santidad de Dios? Bueno, a continuación, luego de hacer la zanja, dice la palabra de Dios, luego cortó la leña, preparó la leña sobre el altar y cortó el buey en pedazos y la puso sobre la leña. ¿Sí? Él preparó el sacrificio. Ya vemos que restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. El fuego necesita descender sobre un altar. Lo segundo, hace una zanja alrededor como una señal de apartar lo santo de lo impuro, de lo inmundo. Ahora está preparando el sacrificio, ¿sí? Debemos entender que si anhelamos el fuego de la presencia de Dios, se requiere un altar, pero también un sacrificio, sí, un sacrificio que pueda traer la presencia de Dios. Elías preparó el sacrificio partiendo el buey en pedazos, de tal manera que lo que él presenta sobre la leña y sobre el altar era un montón de carne que no tenía forma alguna de buey. Y ese es el sacrificio que agrada a Dios, ese es el sacrificio que enamora a Dios. Como lo cita el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios promete derramar el fuego de su poder y bendecirnos, solo que lo hará una vez, queridos hermanos, que nosotros estemos dispuestos al morir al yo. El sacrificio significa o implica morir al yo, dispuestos a que nuestro corazón, a que nuestra naturaleza quede reducido en muchos pedazos, de modo que lo que presentemos en el altar no tenga forma de nosotros, no tenga forma de Francisco Gagiola o no tenga forma de ninguna persona que trate de agradar y servir a Dios, ¿sí? En un sentido figurado, nosotros tenemos que matar al buey, es decir, aquel pecado o aquella tendencia o aquellas cosas que intenten robarle la gloria a Dios. Sí. ¿Cómo se manifestaría ese buey en la vida del cristiano hoy en día? Bueno, a través de la rebeldía, el buey de la desobediencia, el buey de conformismo, el buey de la pereza, de la indiferencia, el buey de los malos pensamientos, de amarguras, de temores, de dudas, y etcétera, ¿no? Vemos tantos bueyes que tratan de robarle la gloria a Dios, y cada uno de nosotros conoce aquellas cosas que en un momento dado pueden ser un estorbo para que Dios se manifieste en nuestras vidas, pero nuestro Señor Jesucristo anhela hoy que nuestra vida sea un sacrificio vivo, tal como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma: os ruego pues, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta, ¿sí? Hermano, solamente la palabra puede renovar nuestra mente, solamente la palabra puede llevarnos a limpiarnos, a purificarnos, a despojarnos de todas aquellas cosas que en su momento se constituyen en estorbos para la presencia de Dios, ¿sí? Tomemos el ejemplo del mismo Pablo, el apóstol Pablo, quien les aseguraba a los corintios que cada día él moría para dar paso a la presencia de Dios. Y bueno, morir al yo, pues significa que Cristo vive en nosotros, ¿sí? Pablo también le dijo a la iglesia de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y bueno, querido hermano, pues vamos a pasar un momento más de comerciales y de alabanzas, y volvemos en unos momentos para entrar en la recta final de buscando la presencia de un fuego sobrenatural. Volvemos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, aquí estamos de nueva cuenta, mis queridos hermanos. Y bueno, vamos por la tercera y la cuarta parte de este sacrificio, bueno, de este desafío de fuego que Elías ha propuesto a los profetas falsos de Baal y a Acab y al pueblo de Israel. Ya vimos que se restauró el altar de Jehová que estaba arruinado, ya vimos que se hizo una zanja, ya vimos que se preparó el sacrificio. Ahora se derrama agua sobre el altar del sacrificio. Miren, la palabra de Dios dice: y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Personalmente estuve hace 2 años en el Monte Carmelo, donde Dios me permitió compartir una palabra, y pues pude darme cuenta que es un monte. Recordemos que los cielos están cerrados, y yo creo que la poca agua que hay sobre Israel, bueno, está sobre pozos y está sobre la llanura, de tal manera que traer agua al monte implicaba pagar un precio, sí. Y lo que hace Elías sobre el altar, bueno, puede parecer locura para un bombero quien utiliza el agua para apagar el fuego, pero para derramar agua sobre el sacrificio, derramar agua sobre el sacrificio tiene el sentido o tiene propósito de evidenciar al pueblo de Israel y a los profetas de Baal el hecho de que Dios puede manifestar su gloria, puede manifestarse con tal poder, aún las condiciones de humedad, ¿no? Y viendo las condiciones de humedad, no hubiera lugar a dudas de que Dios existe y que Dios tiene poder para manifestarse aún sobre los elementos naturales. Pero recordemos que como el agua está sobre las llanuras y no sobre el monte, fueron 12 cántaros de nueva cuenta. Aparece el número 12, que es gobierno, que simboliza autoridad, y habría que pagar un precio muy alto para traer el agua hacia el monte y específicamente derramarlo sobre el altar del sacrificio. ¿Qué sentido o qué aplicación tiene para ti y para mí esos 12 cántaros de agua bañando el sacrificio? De nuevo aparece el número 12, que es gobierno de Dios, es autoridad de Dios en la vida del hombre, pero también hay 2 símbolos que guardan, dos símbolos que también el agua refiere en cuanto a nuestra vida cristiana, precisamente la palabra de Dios y la presencia misma del Espíritu Santo en nuestras vidas. El agua tiene abundantes propiedades para el ser humano. El agua es de grande beneficio para la vida del hombre, y entre ellos, bueno, sacia la sed, purifica órganos, hidrata nuestro cuerpo, es un elemento en la limpieza, es un transportador de los elementos de la sangre. De hecho, son 5 litros de sangre bombeando el corazón momento a momento y alimentando, pero también purificando nuestro cuerpo. Y bueno, es un fluido que para nosotros significa vida. Así nuestro sacrificio debe de ir acompañado por el agua de la palabra de Dios, porque esto significa para nosotros limpieza, ¿sí? Con la palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y luego tenemos un texto de Juan capítulo 6, verso 63. Juan 6, verso 63. A ver, Juan 6, verso 63 dice:
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El agua también nos habla del Espíritu Santo, ¿sí? De buscar el fuego de Dios, y esto debe de llevarnos a vivir siempre sedientos de su presencia, de modo que siempre estemos dispuestos a beber de Cristo, la fuente verdadera de agua viva, y nos constituyamos en torrentes de bendición, ¿sí? Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún, dice, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vemos que el agua es imprescindible en la presencia del sacrificio, en el sacrificio, en el altar. Y nosotros debemos de clamar como el salmista dice, como lo dice el salmista, así como clama el buey sobre las corrientes, por las corrientes de las aguas, así como clama el ciervo por las corrientes de las aguas, o como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Debemos de buscar esas fuentes, esos torrentes de bendición a través de la palabra y una vida en el Espíritu. Y por último, pues vemos un elemento más en el sacrificio, en el desafío de fuego de Elías. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, ¿sí? Si tomáramos el tiempo de lo que he leído, exactamente las palabras que aparecen en cuanto a lo que Elías oró, nos vamos a dar cuenta que no dura un minuto, esas palabras donde Elías clama a Dios por un fuego sobrenatural. Pero podemos creer que esa pequeña oración estuvo respaldada por grandes momentos en la presencia y comunión con Dios a través de la oración. Recordemos que Jesús descendía y él solamente decía: sé sano, sé libre. Jesús hablaba, pero todo lo que hablaba o todo lo que decía tenía momentos previos de intimidad con el Padre. O sea, él no hacía nada y no hacía nada y no decía nada que no viera hacer o decir al Padre en momentos de oración, ¿sí? Los evangelios dan fe del ministerio de Jesús, quien con el poder del Espíritu Santo llegaba al corazón de las personas a través de la palabra y confirmaba la predicación del evangelio por medio de las sanidades, de los milagros, de la liberación. Pero aquí la pregunta es: ¿cuál era la clave para tal manifestación del poder de Dios? Vemos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 5, 16 y 17, que dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él tenía la prioridad de estar siempre en oración. Bueno, nosotros debemos entender, querido hermano, que como pueblo de Dios, como hijos del Señor, como iglesia, tenemos grandes promesas de parte de Dios. Podemos recibir de Él autoridad, podemos recibir de Él unción, podemos ver la gloria manifestarse sobre nuestras vidas, sobre las personas. Sin embargo, una llave que nos llevará a abrir los cielos para lograr en favor de Dios es la oración. De manera que sigamos la exhortación de Pablo en la palabra de Pablo a la iglesia de Tesalónica: orar sin cesar. Y por último, ya como conclusión, pues este desafío desata una respuesta de fuego. La palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes 18, 38 al 39: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Entonces, hermano, vemos que hubo una respuesta de fuego. Si nosotros preparamos el altar, si hacemos una zanja de santidad, si
si nuestra vida es el sacrificio vivo en el altar, y si agregamos agua de la palabra y la oración, y si nuestro sacrificio va acompañado de oración, lo que podemos esperar es una respuesta de fuego. En este caso sucedieron tres cosas en el desafío. Descendió fuego del cielo, el fuego de la gloria de Dios. Lo segundo es que el corazón de toda la nación de Israel se volvió a Jehová, el único Dios verdadero. Y tres, los enemigos de Dios fueron derrotados. Y esto es evidencia de un avivamiento en el pueblo de Dios, un avivamiento que Dios derramó al ver el celo por su presencia en el corazón de Elías el tisbita, un hombre que preparó un altar digno del Dios único y verdadero, y cuyas acciones hoy sirven de ejemplo a una generación que habrá de pagar el precio para ver de nuevo el fuego de su gloria. Sí, el fuego de su gloria derramándose en sus vidas, derramándose en sus células, en sus congregaciones, en sus naciones, y volviendo a sus pies los corazones de multitudes, quienes viendo la manifestación de su poder a través de la palabra, de las señales, de las sanidades y de los prodigios que acompañen la proclamación del evangelio, ellos clamarán diciendo: Jesucristo es el Dios verdadero, y Jesucristo es el Dios verdadero. Me despido solo con una pregunta: ¿irás tú en pos de la gloria de Dios? Yo quiero hacer una oración, querido amigo y hermano, que nos ves a través de Facebook Live o que nos ves a través del programa Intercede en YouTube. Quiero hacer una oración, y mi petición a Dios será que cuando tú veas este programa, tu corazón sea encendido en el fuego de Dios, que tu corazón sea motivado, sea desafiado a buscar de la presencia de Dios, pero que también, si tuvieses alguna necesidad o alguna situación que te esté oprimiendo, conflictos que aparentemente no tengan respuesta, sea oportunidad para que tú conozcas que hay un Dios que es capaz si es capaz de descender con fuego en un altar en el Monte Carmelo, puede manifestarse poderosamente en tu vida. Amado Padre Celestial, en estos momentos yo bendigo la vida de tu pueblo y bendigo la vida de todo aquel que escuche esta palabra. Señor Jesús, que sea tu Santo Espíritu operando a través de ella, que sea tu Espíritu Santo retándolos, desafiándolos a definir su corazón hacia ti, Señor, con el propósito de preparar un altar, de apartarse para ti, con el propósito, Señor, de presentarse ellos mismos como el sacrificio, de apasionarse más por la palabra y por la vida en el Espíritu, pero sobre todo buscar tu rostro en oración, Señor, para que el fuego de Dios descienda sobre sus vidas. Yo bendigo el corazón de cada uno de mis amigos y hermanos y declaro sanidad sobre sus cuerpos. Declaramos respuesta de Dios en cualquier área, en cualquier conflicto que presenten. Y Señor, yo te ruego que enciendas nuestras iglesias, enciendas nuestras células, enciende, Señor, nuestras familias en el fuego de tu gloria. En Cristo Jesús declaramos poder. Amén y amén. Mi deseo es que Dios te bendiga en gran manera. Amén.